El gorila llevó a un turista a su guarida. Lo que le hizo es impactante. En un parque nacional de Estados Unidos, la luz del sol brillaba intensamente, filtrándose a través de las copas de los árboles y creando un mosaico de sombras danzantes sobre el suelo cubierto de hojas. Emily, una joven fotógrafa con el espíritu aventurero de alguien que ha dedicado su vida a capturar la belleza del mundo natural, se adentraba en la selva con una mezcla de emoción y reverencia. Sus pasos eran firmes pero cuidadosos, mientras se movía por los senderos serpenteantes que parecían susurrar secretos de la fauna y flora que la rodeaba. Cada chirrido de pájaro y cada crujido de rama bajo sus pies eran como notas de una sinfonía natural que la envolvía, elevando su entusiasmo. Con su cámara colgando del cuello, Emily se detuvo en un claro, donde un rayo de luz iluminaba un grupo de mariposas que revoloteaban sobre una flor silvestre. Se agachó, enfocando su lente, capturando la esencia de la naturaleza en movimiento. Mientras presionaba el obturador, un sentimiento de pura felicidad la invadió. Sabía que cada imagen que tomaba era un pequeño regalo que podía compartir con el mundo, una forma de conectar a otros con la belleza cruda y salvaje que ella tanto amaba. Sin embargo, no solo buscaba fotografías, anhelaba una experiencia auténtica, una conexión profunda con la naturaleza que la rodeaba. A medida que avanzaba, las sombras se hacían más densas y el aire más húmedo. El sonido del agua fluyendo a lo lejos se convirtió en un canto seductor que la guiaba. Emily sabía que había un arroyo cerca y se dejó llevar por su curiosidad. Mientras caminaba, el entorno se tornaba cada vez más exuberante, con plantas de hojas grandes y lianas que colgaban como serpientes verdes. Era un mundo en el que la vida se manifestaba en cada rincón, una jungla vibrante que latía con su propio ritmo. De repente, un movimiento inusual atrapó su atención. Un gran gorila, imponente y majestuoso, apareció en su camino. Sus ojos profundos y oscuros eran como pozos de sabiduría, pero también de una fuerza poderosa. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mezcla de fascinación y temor la invadió. En su mente, imaginó todos los documentales que había visto, todas las advertencias sobre la vida salvaje. No obstante, la parte de ella que era fotógrafa se rebelaba contra el miedo, deseando capturar ese momento extraordinario de la naturaleza. Emily decidió observar al gorila a distancia, manteniendo la calma mientras su corazón latía con fuerza. Se agachó detrás de un arbusto, su cámara lista para registrar cada movimiento del ser que estaba frente a ella. Kumba, como lo llamó en su mente, era un gorila de gran tamaño, con un pelaje que brillaba a la luz del sol, mostrando un tono marrón que parecía casi dorado. Sus músculos eran evidentes bajo su piel gruesa, y cada paso que daba resonaba en el suelo como un eco de su poderío. Mientras Kumba se movía, Emily se dio cuenta de que no había nada en su comportamiento que sugiriera agresión. En cambio, parecía estar absorto en su entorno, explorando con curiosidad. La fotógrafa sintió una oleada de empatía hacia la criatura. Era un ser vivo, con sus propias experiencias, miedos y anhelos. La conexión que experimentaba era intensa, casi palpable. Sin embargo, el sentido de peligro seguía acechando en el fondo de su mente. Sabía que estaba en su territorio, un lugar donde las reglas eran diferentes y donde ella era solo una intrusa. En un giro inesperado, Kumba levantó la vista y, como si sintiera su presencia, se dirigió hacia ella. Emily contuvo el aliento, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. El gorila se acercó, su mirada fija en la joven. Era como si estuviera evaluándola, tratando de entender qué era aquella criatura que había irrumpido en su mundo. Emily, paralizada por la mezcla de miedo y asombro, no podía apartar sus ojos de Kumba. En un instante, la distancia entre ellos se evaporó y, sin previo aviso, el gorila extendió su brazo hacia ella. La joven fotógrafa sintió un torbellino de emociones. No había forma de que pudiera escapar, su curiosidad la había llevado a un lugar del que no podía regresar. Kumba, con una agilidad sorprendente para su tamaño, la tomó por la muñeca con una fuerza que no era violenta, pero sí ineludible.
En un parpadeo, Emily fue levantada del suelo y llevada, casi en un movimiento de danza, hacia el interior de la selva. Mientras era arrastrada a través de la vegetación, su mente se llenó de pensamientos caóticos. La adrenalina corría por sus venas. Estaba atrapada en el mundo del gorila, un lugar donde las reglas de la naturaleza eran diferentes, donde la supervivencia y la fuerza reinaban. La confusión la invadía. ¿Qué quería Kumba de ella? ¿Por qué la había elegido? Cada pregunta se arremolinaba en su mente, pero toda lógica parecía abandonarla en ese instante. Al llegar a la cueva de Kumba, Emily fue depositada suavemente en el suelo, su corazón todavía latiendo con fuerza. La cueva era oscura y acogedora, iluminada por un rayo de luz que se colaba a través de una abertura en la parte superior. Las paredes eran rugosas y húmedas, y el ambiente tenía un aroma terroso que hablaba de la vida que había florecido allí durante años. A su alrededor, había marcas en la roca, huellas de un pasado que contaba historias de supervivencia y soledad. Kumba se quedó allí, observándola con curiosidad, como si esperara que ella hiciera el primer movimiento. Emily, aún en estado de shock, comenzó a tomar conciencia de su situación. Estaba en la cueva de un gorila, un ser que había sido objeto de su fascinación durante tanto tiempo. Pero ahora, la teoría se había convertido en una realidad palpable, y la admiración se entrelazaba con el miedo. La joven fotógrafa se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre en ese instante, que estaba a punto de embarcarse en una aventura que desafiaba su comprensión de la naturaleza y de sí misma. Mientras Kumba la observaba, Emily entendió que estaba en un cruce de caminos. La selva la había acogido, y ahora debía decidir cómo enfrentarse a esta nueva realidad. El gorila, en su silencio, parecía invitarla a explorar no solo su mundo, sino también los rincones más profundos de su propia alma. La incertidumbre la envolvía, pero una chispa de determinación comenzaba a encenderse en su interior. En aquel momento, con la mirada del gorila fija en ella, Emily supo que su viaje apenas comenzaba. A medida que los días se deslizan lentamente en la cueva de Kumba, Emily comienza a adaptarse a su nuevo entorno. La luz del sol se filtra a través de la entrada de la cueva, creando patrones danzantes en las paredes de piedra. El aire fresco y húmedo huele a tierra y hojas, a un mundo que ella había explorado solo a través de su lente fotográfica. Ahora, sin embargo, es parte de este entorno salvaje, y cada día trae consigo un nuevo descubrimiento. Kumba, el gorila que al principio le había causado tanto miedo, ha mostrado un comportamiento que desafía su primera impresión. En lugar del monstruo que ella había imaginado, Kumba se revela como un guardián. Él es un ser sensible, con una mirada profunda que refleja tanto su fuerza como su vulnerabilidad. Emily observa cómo se mueve con gracia y poder a través de la selva, su cuerpo musculoso cortando la maleza con facilidad. La forma en que cuida de su territorio y de los elementos que lo componen la intriga cada vez más. A menudo, se la puede ver sentada en una roca, observando a Kumba mientras se ocupa de diversas tareas, desenterrar raíces, buscar frutos o simplemente descansar bajo la sombra de un árbol. El silencio del entorno es interrumpido solo por el canto de las aves y el murmullo del viento entre las hojas. Emily encuentra consuelo en esta tranquilidad. Su mente, que solía estar llena de pensamientos sobre su vida anterior, ahora está enfocada en el presente. Comienza a notar los pequeños detalles, como la forma en que Kumba se detiene a escuchar los sonidos de la selva, o como sus ojos brillan al descubrir algo nuevo. Con cada día que pasa, la distancia entre ella y Kumba se reduce, y su miedo se transforma en curiosidad. Mientras tanto, las interacciones entre ellos se vuelven más frecuentes y menos tensas. Emily se atreve a acercarse un poco más a Kumba, observando su comportamiento desde una distancia segura. A veces, él la mira de reojo, como si también estuviera evaluando su presencia. Ella siente un impulso de acercarse, de tocar su pelaje denso y oscuro, pero el miedo a lo desconocido la retiene. Sin embargo, a medida que los días se convierten en semanas, la curiosidad comienza a superar su temor.
Durante una de estas observaciones, Kumba se detiene frente a un árbol cargado de frutas. Emily lo ve estirarse con agilidad, alcanzando una de las ramas más altas. El gorila se mueve con una elegancia sorprendente, y su fuerza es evidente mientras sacude el árbol para hacer caer algunas frutas. Con un par de movimientos, tiene un banquete frente a él. Emily se da cuenta de que Kumba no solo está sobreviviendo, sino que está prosperando. Ella empieza a preguntarse sobre su historia, sobre lo que lo llevó a ser el guardián de esta selva y a vivir en soledad. La revelación llega una tarde cuando, después de un largo día de exploración, Emily encuentra a Kumba sentado en el suelo, rodeado de frutas caídas. Su expresión es sombría, y por un momento, parece perdido en sus pensamientos. Emily se acerca lentamente, sintiendo que este podría ser el momento en que finalmente comprenda su dolor. Con cautela, se sienta a una distancia prudente, observándolo con atención. Kumba levanta la vista y sus ojos se encuentran. Hay una tristeza en su mirada que la conmueve profundamente. Ella comienza a recordar las historias que había escuchado sobre la caza furtiva, sobre la devastación que había causado en la vida de muchas criaturas. La comprensión de que Kumba podría haber perdido a su familia, que podría haber sido víctima de la misma crueldad que había hecho que su vida se tornara en soledad, le provoca un nudo en el estómago. La empatía brota en su interior, y una chispa de conexión se enciende entre ellos. Esta revelación transforma su miedo en compasión, ahora ve a Kumba no solo como un gorila, sino como un ser que ha sufrido. Los días continúan fluyendo, y Emily se sumerge más en la vida de Kumba. Ella observa cómo él se enfrenta a los desafíos del día a día, cómo su instinto lo guía en cada paso. En sus momentos de juego, Kumba se muestra travieso y juguetón, lanzando frutas al aire y atrapándolas con agilidad, lo que provoca una risa involuntaria en Emily. Ella empieza a documentar cada detalle con su cámara, capturando la esencia de Kumba, su fuerza y su fragilidad, su soledad y su anhelo por compañía. Una noche, mientras la luna llena ilumina la selva, Emily siente que ha llegado el momento de dar un paso más. La cueva está en silencio, y el mundo exterior parece estar en calma. Ella se acerca lentamente a Kumba, quien está acurrucado en el suelo, su pelaje brillante a la luz de la luna. Con el corazón latiendo con fuerza, extiende su mano hacia él, sintiendo el temblor de la incertidumbre. ¿Cómo reaccionará Kumba? ¿Se alejará? ¿La aceptará? Con un movimiento suave, toca su pelaje. El contacto es eléctrico, una corriente de emociones recorre su cuerpo. Kumba se estremece, pero en lugar de apartarse, gira su cabeza hacia ella, sus ojos grandes y oscuros buscando comprender. En ese instante, algo cambia. Kumba responde a su toque con ternura, apoyando su cabeza en su mano. La conexión inesperada entre ellos transforma su miedo en una profunda amistad. Emily siente que el mundo se detiene, y en esa cueva, bajo la luz de la luna, dos almas solitarias se encuentran. A partir de ese momento, su relación se fortalece. Kumba comienza a dejar que Emily se acerque más. Juegan juntos, y ella se da cuenta de que el gorila es capaz de mostrar emociones complejas. Puede ser protector y feroz, pero también es juguetón y cariñoso. La selva, que antes le parecía un laberinto aterrador, se convierte en su hogar. Emily se siente viva, conectada no solo con Kumba, sino con la naturaleza misma. A medida que pasan los días, Emily se da cuenta de que su vida ha cambiado irrevocablemente. La experiencia que una vez consideró un secuestro se ha transformado en un viaje de autodescubrimiento. La conexión que ha forjado con Kumba va más allá de lo físico, ha abierto su corazón a la empatía y a la comprensión de un mundo que había estado ignorando. Con cada día que pasa a su lado, Emily se siente más fuerte y más decidida a hacer algo significativo con su vida. El tiempo en la selva se convierte en un refugio, un espacio donde puede explorar no solo la vida de Kumba, sino también las profundidades de su propia existencia. La vida antes de su encuentro con el gorila se siente lejana, como un recuerdo borroso de una realidad que ya no le pertenece.
Ahora, su mundo gira en torno a la amistad que ha cultivado en esta cueva, en esta selva que se siente cada vez más como su hogar. El viaje que comenzó como un simple deseo de capturar la belleza de la naturaleza se ha convertido en una aventura que desafía todas sus expectativas. A medida que los días se convertían en semanas, la conexión entre Emily y Kumba se profundizaba. Ya no era solo una prisionera del mundo del gorila, sino una compañera, una observadora que comenzaba a entender la vida desde una perspectiva completamente nueva. El sonido de la selva se había convertido en una melodía familiar, y el aroma de la tierra húmeda y la vegetación vibrante llenaban sus pulmones con cada respiración. Emily ya no temía, en cambio, se sentía cada vez más en casa entre las sombras de los árboles y los suaves susurros del viento. Kumba, con su imponente figura y su pelaje oscuro, había pasado de ser un objeto de miedo a un símbolo de fuerza y ternura. Emily había aprendido a leer sus gestos, a comprender sus miradas. Cada vez que él se acercaba, su corazón latía más rápido, no por temor, sino por una cálida sensación de camaradería. Era como si, de alguna manera, estuvieran compartiendo un secreto, un vínculo que desafiaba las barreras de sus especies. La selva, antes un laberinto desconocido, se transformaba en un escenario donde ambos podían ser auténticos, libres de juicios y prejuicios. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una inquietud comenzaba a germinar. La idea de regresar a su vida anterior, de retomar la cámara y las rutinas diarias, se hacía cada vez más presente. Había historias por contar, experiencias que merecían ser compartidas, y Kumba era la clave para ello. Emily se sentía impulsada por un deseo ardiente de hacer algo significativo, de utilizar su arte para visibilizar las injusticias que enfrentaban los seres como Kumba, que luchaban por su existencia en un mundo que parecía darles la espalda. Pero, ¿cómo podría hacerlo si permanecía en la selva, lejos de los humanos y de la civilización? Mientras caminaban juntos por la selva, la mente de Emily comenzaba a trazar planes. Podía imaginarse regresando a casa, sentada en su estudio, retratando a Kumba con cada clic de su cámara. Las imágenes de su vida juntos, de su amistad floreciente, podrían contar una historia que resonaría con el mundo. Pero para eso, necesitaba salir de este refugio natural y llevar consigo la verdad de Kumba, una verdad que debía ser escuchada. La urgencia crecía en su pecho, impulsada por la necesidad de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Un día, mientras Emily observaba a Kumba jugar con unas ramas, un sonido distante y perturbador rompió la armonía de la selva. Era un rugido de motores, un ruido que no pertenecía a la naturaleza. Su corazón se detuvo por un instante, y una sensación helada recorrió su espalda. Instintivamente, se acercó a Kumba, quien, al igual que ella, se puso alerta. Los ojos del gorila se estrecharon, su cuerpo se tensó, un instinto primario de protección emergió en él. Emily no sabía qué pensar, pero la creciente ansiedad la llevó a buscar refugio en la cueva de Kumba. Mientras se adentraban en la oscuridad de la cueva, el sonido de los motores se hacía más fuerte, más cercano. Emily sintió cómo su corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y determinación se apoderó de ella. Sabía que los cazadores furtivos eran una amenaza constante en el parque, pero nunca había imaginado que su presencia pudiera ser tan inminente. En ese momento, comprendió que su tiempo con Kumba podría estar contándose en horas, tal vez en minutos. A medida que el estruendo de los motores se acercaba, la adrenalina comenzó a inundar sus venas. No podía permitir que Kumba cayera en manos de esos hombres. Su mente se llenó de ideas, pero la más clara y urgente fue la necesidad de alertar a las autoridades. Si lograba hacer llegar un mensaje, tal vez podrían intervenir a tiempo. Sin embargo, el dilema era evidente, salir de la cueva significaba exponerse a un peligro inminente, pero quedarse significaba arriesgar la vida de Kumba. Con una determinación renovada, Emily decidió que debía actuar. Se asomó con cuidado por la entrada de la cueva, el sonido de los motores resonando como un eco amenazador en su mente.
No podía ver nada aún, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. La selva, que había sido su refugio, ahora se sentía como una trampa. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Miró a Kumba, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Su presencia era un recordatorio de que debía hacer lo correcto, de que no solo se trataba de ella, sino de su amigo, de su vida. Emily comenzó a formular un plan en su mente, pero cada idea parecía arriesgada. Se preguntaba cómo podría comunicarse con el mundo exterior sin arriesgarse a ser vista. Recordó su teléfono, un objeto que había dejado de ser esencial en su vida diaria, pero que ahora se convertía en su única esperanza. Si lograba encontrar un lugar seguro para enviar un mensaje, tal vez podría alertar a alguien sobre la amenaza de los cazadores furtivos. Con el corazón en la garganta, se volvió hacia Kumba, haciendo gestos suaves para tranquilizarlo. Sabía que su amigo la seguiría, que no la dejaría sola. Juntos, se adentraron en la selva, moviéndose con cautela para evitar ser detectados. Cada paso era una lucha entre el deseo de correr y la necesidad de ser sigilosos. El sonido de los motores resonaba cada vez más fuerte, y Emily sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Finalmente, encontraron un claro donde la señal de su teléfono podría ser más fuerte. Emily se agachó, tratando de no hacer ruido, mientras Kumba permanecía cerca, atento a cualquier movimiento. Con mano temblorosa, sacó su teléfono y trató de conectar con el mundo exterior. La pantalla iluminó su cara en medio de la penumbra, y mientras buscaba una señal, su mente se llenó de pensamientos sobre lo que podría perder si fallaba. Kumba, su amigo, el gorila que había cambiado su vida, estaba en peligro, y ella no podía permitir que eso sucediera. La señal era débil, pero había esperanza. Con cada intento, el sudor comenzaba a acumularse en su frente, y la ansiedad se apoderaba de ella. No podía dejar que el tiempo se escapara. Tenía que actuar, y rápidamente. Con cada segundo que pasaba, el sonido de los motores se hacía más fuerte, más amenazante. La selva, que había sido su refugio, ahora se sentía como un laberinto de peligros inminentes. El aire en la selva era denso, lleno de la humedad que emanaba del suelo y de la vegetación exuberante que rodeaba la cueva. Emily se encontraba en un estado de alerta constante, su corazón palpitando al ritmo de la adrenalina que le recorría el cuerpo. Había logrado enviar una señal de socorro a través de su teléfono, pero la esperanza se desvanecía rápidamente al escuchar el crujido de ramas y el murmullo de voces que se acercaban. Sus pensamientos se centraban en Kumba, el gorila que había capturado su atención y su corazón. La conexión que habían desarrollado durante esos días en la selva había trascendido el miedo inicial que había sentido. Ahora, él no solo era una bestia formidable, sino un compañero, un protector que estaba dispuesto a arriesgar su vida por ella. La imagen de su rostro noble y su mirada profunda se grabó en su mente, recordándole el sacrificio que podría estar a punto de hacer. Los cazadores furtivos se acercaban, y Emily pudo distinguir sus siluetas entre la maleza. Eran 3, armados y peligrosos, moviéndose con una confianza que solo aquellos que se creen invulnerables pueden tener. La tensión en el aire se hacía palpable, como si la selva misma contuviera la respiración, esperando el desenlace de ese encuentro. Emily sabía que no podía dejar que Kumba se enfrentara a ellos sin una oportunidad de escapar. Tenía que actuar rápido, pero su mente estaba nublada por el miedo y la incertidumbre. Kumba, que había estado observando desde un rincón oscuro de la cueva, se mantuvo en silencio, su cuerpo tenso como un resorte. La bravura del gorila era evidente en cada músculo de su enorme cuerpo, su pelaje negro brillaba con el sudor mientras se preparaba para cualquier eventualidad. Emily podía sentir su presencia poderosa, casi como un ancla en medio del caos que se avecinaba. Sin embargo, a pesar de su imponente figura, Kumba también era vulnerable, especialmente ante la amenaza de los cazadores. La joven fotógrafa recordó las imágenes que había capturado en su cámara, momentos de ternura y conexión entre ella y Kumba. El recuerdo de esos instantes le infundió valor.
No podía permitir que su amistad terminara así, en el momento más oscuro. Debía distraer a los cazadores, desviar su atención hacia ella, para darle a Kumba la oportunidad de escapar. Con la determinación forjándose en su corazón, Emily se armó de valor. Con pasos silenciosos, comenzó a moverse hacia la salida de la cueva, con cuidado de no hacer ruido. La oscuridad la envolvía, pero a medida que se acercaba a la entrada, la luz del día comenzaba a filtrarse, iluminando su camino. Cada paso era un desafío, pero el pensamiento de Kumba y su bienestar la impulsaba a seguir adelante. Tenía que ser astuta, rápida y, sobre todo, valiente. Cuando llegó al borde de la cueva, Emily se detuvo y observó a los cazadores. Ellos estaban hablando entre sí, señalando hacia la cueva. Un escalofrío recorrió su espalda al ver sus armas, pero no podía dejar que el miedo la paralizara. En su mente, comenzó a formular un plan, uno que requeriría toda su creatividad y su ingenio. Con un profundo suspiro, Emily tomó una decisión. Sabía que debía hacer ruido, llamar su atención de alguna manera. Su mirada se posó en unos grandes troncos caídos cerca de la entrada. Con un esfuerzo considerable, comenzó a empujar uno de ellos, creando un sonido sordo que resonó en la selva. El ruido fue suficiente para captar la atención de los cazadores, quienes se giraron rápidamente hacia ella, sus rostros llenos de sorpresa y curiosidad. Aprovechando el momento, Emily retrocedió un poco, asegurándose de que Kumba tuviera el espacio que necesitaba para escapar. Su corazón latía con fuerza mientras observaba cómo los cazadores se acercaban, ignorando el peligro que representaba el gorila. Era ahora o nunca. Tenía que actuar. Con un grito silencioso, comenzó a correr hacia el lado opuesto de la cueva, moviéndose con agilidad entre los árboles y la maleza. Los cazadores la siguieron, sus pasos pesados resonando detrás de ella. Emily podía sentir su aliento en su nuca, pero su mente estaba enfocada en Kumba. Su único objetivo era asegurarse de que él tuviera la oportunidad de escapar, mientras ella los mantenía distraídos. La selva parecía cobrar vida a su alrededor, los sonidos de los pájaros y el susurro del viento se mezclaron con la tensión del momento. Emily se movía rápidamente, saltando sobre raíces y esquivando ramas bajas, sintiendo el ardor en sus piernas mientras corría. El miedo y la adrenalina la empujaban hacia adelante, cada paso resonando con una mezcla de esperanza y desesperación. Tenía que llegar a un lugar donde pudiera encontrar una forma de protegerse y, al mismo tiempo, proteger a Kumba. Mientras corría, una idea brillante surgió en su mente. Si podía llegar a un claro, podría hacer un ruido aún mayor, algo que realmente llamara la atención de los cazadores y les hiciera perder el rastro de Kumba. La mente de Emily se llenó de imágenes de las enormes rocas que solían encontrarse en la selva, esas que a menudo eran utilizadas por los animales como refugios. Si lograba alcanzarlas, podría lanzar piedras o hacer caer ramas para crear más ruido. Finalmente, llegó a un pequeño claro, un espacio abierto rodeado de árboles altos y frondosos. Sin dudar, comenzó a buscar piedras y ramas, recogiendo todo lo que podía encontrar para hacer el mayor alboroto posible. Con cada movimiento, su corazón seguía latiendo con fuerza, consciente de que la vida de Kumba dependía de su valentía. Con las manos llenas de objetos naturales, Emily inició su plan. Comenzó a lanzar piedras al suelo, una tras otra, creando un estruendo ensordecedor que resonaba en la selva. El eco de los impactos hizo que los cazadores se detuvieran, confundidos. Aprovechando la distracción, se movió con rapidez, como un rayo, buscando siempre asegurarse de que Kumba estuviera a salvo. Sin embargo, cada segundo que pasaba era un recordatorio de la inminente amenaza que se cernía sobre ellos. Emily sabía que el tiempo se estaba agotando y que debía ser astuta y rápida. A medida que sus acciones resonaban en el aire, podía visualizar a Kumba, confiando en ella, esperando que su estrategia funcionara. Era una carrera contra el tiempo, y el destino de ambos dependía de su capacidad para sobrevivir a esta situación crítica. La tensión en el aire era palpable.
Emily, con el corazón a 1000 por hora, observaba cómo Kumba se posicionaba entre ella y los cazadores furtivos. Su imponente figura era un símbolo de fuerza y protección, pero en ese momento, no podía evitar sentir una profunda preocupación por su amigo. El gorila, que había pasado de ser un extraño temido a un compañero leal, parecía dispuesto a arriesgarlo todo por su seguridad. Era un sacrificio que la joven no podía permitir. Con un destello de ingenio, Emily buscó en su entorno. A su alrededor, la vegetación era densa y vibrante, un laberinto de sombras y luces que ofrecía oportunidades para distraer a los intrusos. Recordó las enseñanzas de su padre sobre la naturaleza, cómo los animales se protegen y cómo, a veces, un simple cambio de escenario puede desorientar a un enemigo. Con determinación, decidió actuar. Emily comenzó a moverse sigilosamente, buscando una manera de atraer la atención de los cazadores lejos de Kumba. Sus manos temblaban de nervios, pero su mente era clara. Se acercó a un grupo de ramas secas y comenzó a romperlas con cuidado, haciendo el mayor ruido posible. La resonancia de las astillas quebrándose resonó en el aire, creando un eco que se dispersó entre los árboles. Los cazadores, alertados por el sonido, giraron sus cabezas hacia la dirección del alboroto. Era el momento crucial. Al ver que su distracción estaba funcionando, Emily se adentró un poco más en la selva, aún consciente de que Kumba la observaba desde su posición. La mirada del gorila era intensa, como si pudiera leer sus pensamientos y entender el riesgo que estaba asumiendo. Con cada paso que daba, la adrenalina corría por sus venas, impulsándola a seguir adelante. Sabía que debía actuar rápido, que cada segundo contaba. A medida que los cazadores se movían hacia el ruido, Kumba aprovechó la oportunidad para retroceder lentamente, buscando una salida segura. La selva, en su esplendor, se convirtió en un aliado inesperado. Emily utilizó su conocimiento del terreno, recordando los senderos que había explorado anteriormente. Con movimientos fluidos, se deslizó entre los árboles, siempre manteniendo un ojo en Kumba, quien ahora se retiraba con cautela. Aunque su corazón latía con fuerza, también sentía una extraña calma al ser parte de esta danza con la naturaleza. Era como si la selva la estuviera abrazando, guiándola en su misión. Finalmente, Kumba, siguiendo instintos que Emily apenas podía comprender, encontró un pequeño claro. Era un lugar donde la luz del sol se filtraba a través del dosel, creando un espacio abierto y seguro. Emily, al notar que el gorila se había detenido, sintió un alivio momentáneo. Kumba se volvió hacia ella, sus ojos grandes y profundos reflejaban una mezcla de gratitud y preocupación. Era un momento de conexión, donde el lenguaje de la naturaleza hablaba más que cualquier palabra. Sin embargo, los cazadores no se habían rendido. El sonido del crujir de las ramas había captado su atención, y ahora, con determinación, se movían hacia el claro. Emily supo que no podían permanecer allí por mucho tiempo. Con un gesto, invitó a Kumba a seguirla. A pesar de su tamaño imponente, el gorila se movió con una gracia sorprendente, siguiendo cada uno de sus pasos. Mientras se adentraban aún más en la selva, Emily sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo estaba luchando por su propia vida, sino también por la de Kumba. Cada decisión que tomaba tenía un impacto directo en el destino de su amigo. La selva se volvió un laberinto de desafíos, pero también de oportunidades. Se adentraron en un terreno más accidentado, donde las rocas y las raíces se entrelazaban, creando obstáculos que dificultaban la persecución. La joven fotógrafa sabía que no podían arriesgarse a ser descubiertos. Así que, utilizando su conocimiento del entorno, comenzó a hacer zigzagueos entre los árboles, tratando de confundir a los cazadores. Cada vez que sentía que estaban demasiado cerca, se detenía, esperando que la vegetación densa les ofreciera un escondite. El silencio se volvió su aliado, y cada respiración se convirtió en un acto consciente y cuidadoso. Kumba, siempre a su lado, parecía entender el peligro que enfrentaban.
Su presencia era un recordatorio constante de la conexión que habían formado. Emily se dio cuenta de que su miedo se transformaba en una profunda admiración por el gorila. Cada movimiento que hacía, cada decisión que tomaba, estaba guiada por un instinto primitivo que solo los animales podían comprender plenamente. En ese momento, ella también se sentía parte de ese mundo, una intrusa que había sido aceptada en la intimidad de la selva. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, lograron perder de vista a los cazadores. Se detuvieron en un pequeño arroyo, donde el agua cristalina corría suavemente, llevándose consigo las huellas de su paso. Emily, agotada pero aliviada, observó a Kumba mientras se agachaba para beber. La imagen del gorila bebiendo con tranquilidad le llenó el corazón de esperanza. En ese instante, supo que su sacrificio no había sido en vano, Kumba había encontrado un momento de paz. Sin embargo, el destino tenía planes distintos. Mientras recuperaban el aliento, un sonido distante perturbó la calma, el eco de voces humanas y el crujido de ramas al ser pisadas. Emily sintió el pánico invadirla nuevamente. No podían ser los cazadores, pensó. Pero la realidad era mucho más compleja. En medio de la confusión, un grupo de conservación, que había estado buscando a los gorilas desaparecidos, apareció en el horizonte. Los hombres y mujeres, equipados con herramientas y cámaras, se movían con la confianza de quienes conocen su entorno. Emily, al verlos, sintió una mezcla de alivio y desesperación. Podían ser la salvación que había estado esperando, pero también podrían desestabilizar la frágil paz que había logrado con Kumba. Con un gesto decidido, se adelantó, alzando la mano para llamar su atención. Los miembros del equipo de conservación se detuvieron, sorprendidos por la aparición de la joven. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, Kumba, instintivamente, se colocó entre ellos y Emily, protegiéndola como lo había hecho en tantas ocasiones. La escena era conmovedora y desgarradora a la vez. Emily, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Kumba, entendiendo que su vínculo había superado cualquier barrera. En un acto de valentía, se acercó al gorila, colocándole una mano sobre su pelaje denso. Kumba, en un gesto de confianza, se inclinó ligeramente, como si supiera que la ayuda estaba cerca. En ese momento, el grupo de conservación comprendió la situación. Rápidamente, se comunicaron entre sí, asegurándose de que no fueran una amenaza para el gorila. Los minutos parecieron transcurrir como horas. Emily observaba cómo los conservacionistas se acercaban lentamente a Kumba, utilizando técnicas que había aprendido en sus investigaciones sobre la vida silvestre. Había un aire de respeto y admiración entre ellos, un reconocimiento de la lucha que tanto Kumba como ella habían enfrentado. Finalmente, el líder del grupo, un hombre de cabello canoso y ojos llenos de compasión, se dirigió a Emily. La miró con comprensión, como si pudiera leer su alma. Sabía que había una historia detrás de su encuentro, una historia que debía ser contada. Con un gesto, le indicó que se acercara. Emily sintió una mezcla de emociones. La esperanza de ser rescatada, la tristeza por dejar atrás a Kumba y la determinación de hacer algo significativo por su amigo. Mientras el grupo comenzaba a rodear a Kumba, Emily supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La conexión que había forjado con el gorila no solo era una historia de supervivencia, sino un testimonio del poder de la empatía y el amor. Sabía que, aunque el camino hacia la civilización estaba lleno de incertidumbres, llevaba consigo la promesa de una nueva misión, hacer todo lo posible por proteger a Kumba y a su hogar. Emily se encontraba de regreso en la ciudad, pero su mente y su corazón estaban aún atrapados en la selva. La experiencia vivida junto a Kumba había cambiado su vida para siempre. De una joven fotógrafa que buscaba capturar la belleza de la naturaleza, se había transformado en una ferviente activista por la conservación de la vida silvestre. Con cada imagen que publicaba en sus redes sociales, cada artículo que escribía y cada charla que daba, Emily compartía no solo la historia de Kumba,
sino también la de muchos otros animales que enfrentaban la amenaza de la caza furtiva y la destrucción de sus hábitats. La historia de Kumba se volvió viral. Su imagen, un gorila de ojos profundos y melancólicos, resonaba en los corazones de las personas. Emily se convirtió en la voz de aquellos que no podían hablar, una abogada implacable de la naturaleza. Con el tiempo, logró organizar eventos para recaudar fondos y crear conciencia sobre la conservación de la fauna. Las plataformas digitales se llenaban de su mensaje, las personas se unían a su causa, y el número de seguidores crecía de manera exponencial. Cada vez que recibía un mensaje de apoyo, cada vez que veía a alguien compartiendo su historia, una chispa de esperanza iluminaba su corazón. Un día, mientras organizaba un evento de recaudación de fondos en un elegante salón de la ciudad, Emily se encontró con un hombre que parecía familiar. Su porte era descuidado, y su mirada desviaba la atención, pero había algo en su semblante que la inquietaba. Él se acercó, y la conversación fluyó de manera casual, pero pronto se hizo evidente que él tenía información que podría ser relevante para ella. Con disimulo, comenzó a hablar sobre la caza furtiva, de los animales que eran capturados y de cómo las organizaciones que ella apoyaba estaban luchando en una batalla que parecía no tener fin. El hombre, que se presentó como Marco, mencionó de manera casual que había oído rumores sobre un gorila famoso que había sido capturado recientemente. La forma en que hablaba era inquietante, había en sus palabras una mezcla de desprecio y tristeza. Emily, sintiendo un nudo en el estómago, le preguntó más sobre el gorila, y fue entonces cuando Marco reveló que Kumba, el gorila que había llegado a amar, estaba en peligro. Había sido capturado por una red de cazadores furtivos que operaba en la selva donde había vivido. La noticia golpeó a Emily como un puño en el estómago. La angustia se apoderó de ella mientras escuchaba cómo Marco describía la situación, y el dolor de la separación se intensificó. La conversación tomó un giro inesperado cuando Marco, quizás sintiéndose más cómodo, comenzó a hablar sobre su propia vida. Contó historias de cómo la caza furtiva había comenzado como una manera de sobrevivir, cómo se había dejado llevar por la desesperación y cómo, al final, había perdido su camino. Su mirada se oscureció al hablar de las atrocidades que habían cometido en nombre del dinero. Emily lo observó, sintiendo una mezcla de compasión y repulsión. Sabía que no podía dejar que su historia se convirtiera en un alivio para su conciencia, pero al mismo tiempo, entendía que había un ser humano detrás de esa fachada dura. La mente de Emily trabajaba a toda velocidad. Sabía que tenía que actuar, que no podía permitir que Kumba estuviera en manos de esos cazadores. Decidió que utilizaría la información que había adquirido para exponer la red de cazadores furtivos. Con su habilidad como fotógrafa y narradora, podría armar un caso sólido. Se despidió de Marco, prometiéndole que haría lo que fuera necesario para proteger a Kumba. La determinación llenó su ser, estaba lista para luchar con todo lo que tenía. Durante las semanas siguientes, Emily se sumergió en su investigación. Utilizó sus contactos en el mundo de la conservación y en los medios de comunicación para reunir pruebas. Documentó el sufrimiento de los animales, la avaricia de los cazadores y la necesidad urgente de proteger la vida silvestre. Estaba decidida a llevar a la luz la verdad detrás de la caza furtiva. Cada imagen que capturaba, cada historia que contaba, se convertía en un ladrillo en la construcción de su causa. La comunidad que había formado a su alrededor creció en número y en pasión, y juntos comenzaron a hacer ruido. Finalmente, el día llegó. Emily organizó una conferencia de prensa en la que revelaría su investigación y expondría la red de cazadores furtivos que amenazaba la vida de Kumba y de muchos otros animales. El lugar se llenó de periodistas, activistas y ciudadanos interesados en escuchar su relato. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Emily se presentó ante el micrófono. Comenzó a contar su historia, y a medida que hablaba, las palabras fluyeron con la fuerza de un torrente. Describió su experiencia en la selva, su conexión con Kumba y el dolor de la separación. Su voz resonaba con sinceridad y urgencia.
Mientras exponía las pruebas y mostraba las imágenes desgarradoras de animales cautivos, la sala se llenó de murmullos. La indignación se palpaba en el aire. Emily sentía que el poder de su voz estaba resonando en los corazones de quienes la escuchaban. Era un momento de verdad, un momento en el que la conciencia colectiva se despertaba. Con el apoyo de la comunidad y de los medios de comunicación, las autoridades comenzaron a investigar la red de cazadores furtivos. Las acciones se llevaron a cabo rápidamente, y en poco tiempo, se realizaron operaciones encubiertas que llevaron a la captura de varios integrantes de la red. La noticia se extendió rápidamente, y la esperanza de rescatar a Kumba se encendió en el corazón de Emily. Después de semanas de incertidumbre, llegó el momento esperado. Un equipo de conservación, junto con las autoridades, se adentró en la selva. Armados con la información que Emily había proporcionado, estaban decididos a localizar a Kumba y asegurar su liberación. Emily acompañó al equipo, su corazón latiendo con fuerza a medida que se acercaban a la zona donde se creía que Kumba estaba retenido. La selva se extendía frente a ella como un laberinto de verde intenso, pero su determinación era clara. Finalmente, después de horas de búsqueda, el equipo encontró la cueva donde Kumba había sido llevado. Emily sintió que su corazón se detenía al ver la sombra del gorila a través de la entrada. Cuando Kumba apareció, su mirada se encontró con la de Emily, y en ese momento, el mundo exterior desapareció. La conexión que habían formado en la selva se reavivó, y el amor que sentía por él la inundó. Kumba, aunque asustado y debilitado, parecía reconocerla. La operación de rescate fue rápida pero cuidadosa. Emily observó con lágrimas en los ojos mientras los cuidadores se acercaban a Kumba con calma y compasión. Después de un momento que pareció una eternidad, lo liberaron de su captura. La alegría y la tristeza se entrelazaron en su corazón mientras Kumba se movía lentamente, como si supiera que finalmente era libre. El viaje de regreso al santuario fue un momento de profunda reflexión para Emily. Sabía que Kumba ahora tendría la oportunidad de vivir en paz, lejos de la amenaza de la caza furtiva. La historia de superación de ambos se había entrelazado de una manera que nunca habría imaginado. Había aprendido que el amor y la valentía podían cambiar el destino de seres inocentes. Al llegar al santuario, Kumba fue recibido con brazos abiertos. Emily lo observó mientras se adaptaba a su nuevo hogar, un lugar donde podría vivir sin miedo. La historia de Kumba inspiró a muchos otros, y con el tiempo, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza en la lucha por la conservación de la vida silvestre. La vida de Emily había cambiado para siempre. Ya no era solo una fotógrafa, sino una defensora apasionada de la naturaleza. Su relación con Kumba había transformado su vida en una misión. El eco de su aventura resonaría en la lucha por la conservación, recordando a todos que, a veces, las conexiones más profundas pueden surgir de los encuentros más inesperados.